En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Esperamos que estén todos muy bien. Aquí estamos Bea y yo. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Semi, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Y pues aquí estamos en nuestro episodio 51. Sí, felicidades al podcast. Sí. Y pues justo encontramos un tema que está bastante correlacionado con el último que tuvimos, de la lluvia ácida. Y más en concreto con algo que mencionamos ahí mismo, ¿no? Que es esto de que pues no hay manera de que el daño de una zona se quede únicamente en esa zona, ¿no? Puede viajar cientos, miles de kilómetros y pues no es medible. Sí, ya viajó tanto, ¿no? No se sabe qué tanto llegó de una ciudad o de otra. Lo cual lleva justo a algo que pues tendría que ser muy lógico, ¿no? Y es que hay ciertas cosas dentro del planeta que pues no es como que sea nada más la responsabilidad de una nación cuidarlo, ¿no? O que sea únicamente que tenga que ver con el bienestar de una empresa, de una compañía, de un gobierno, de lo que sea. Pues no, a final de cuentas pues depende de literalmente todos, ya sean ciudadanos, políticos, ricos, clase media, baja, pues cuidar. Y que son justamente los conocidos como bienes comunes globales, ¿no? De hecho, pues te refieres precisamente al tema de, pues el episodio pasado fue de la lluvia ácida, ¿no? O sea, entiendo a qué te refieres precisamente que en esta cuestión de que pues las nubes pueden ser transportadas varios kilómetros, puede capturarse ciertos elementos de una zona y llevarse precisamente a otra, ¿no? Y eventualmente que en este caso el agua pues pueda contaminarse en un lado y caer en otro lado que eventualmente no tenía nada que ver. Exacto, ajá, sí, claro. Y pues precisamente en este sentido de los bienes comunes, como su nombre lo dice, es porque pues son bienes que todos tendríamos que cuidar, ¿no? Porque pues nos afecta a todos. Y de hecho, muchas, pues sí, una gran parte de personas precisamente lo podría catalogar que son precisamente cuando se consideran estos bienes comunes como precisamente comunes, es algo así como precisamente una pequeña revolución entre los ricos y los pobres, pero no en este sentido de quién tiene que cuidar o quién tiene que pagar por esto, sino más bien que pues al final son cosas de todos, ¿no? Y muchas veces se desea lucrar con precisamente estos bienes que pues son al final de todos, ¿no? Entonces, más bien se refiere a eso que yo precisamente me dio la impresión que estos bienes comunes pues es casi poderle dar a todas las personas insumos, ¿no? O sea, respetar sus derechos humanos y que precisamente las personas puedan tener todos los instrumentos necesarios para tener condiciones necesarias, óptimas para la vida y pues precisamente
poder crecer, ¿no? Como seres que somos, ¿no? Entonces, precisamente adoptar los derechos humanos como una declaración, pues, moral y política incluso, pues precisamente sería ideal para que estos bienes comunes puedan realmente considerarse así, comunes, ¿no? Y puedan perdurar también a lo largo del tiempo, evitando precisamente, pues, abusos de poder, corrupción, que eventualmente se contaminen también estos bienes, ¿no? Y pues sí, ¿qué más hay? ¿De qué más son los bienes comunes? Pues en realidad este ha sido un término que ha sido también muy utilizado últimamente por organismos internacionales oficiales y que también suena como bastante nuevo, pero en realidad pues es algo que existe desde hace mucho tiempo, que pues ha reconocido siempre que hay algunos recursos que no pertenecen exclusivamente a ningún individuo. No es como que en algún punto de la historia alguien haya podido tener el poder de el aire o algo así. Sí, claro. Y de hecho en el derecho romano se utilizaba un concepto llamado res communes hominum, que era una expresión utilizada que hacía referencia a bienes comunes para toda la humanidad. Por ejemplo, el aire, el mar, las costas, y pues estos eran elementos que eran imposibles de apropiarse porque pues por su naturaleza y la necesidad de estos elementos pues eran disponibles para todos, ¿no? Porque eran necesarios pues el mar, las costas para el comercio, el aire pues para respirar. Y que pues justamente no es como que en ningún momento alguien pueda decir es que por quién eres o por tus creencias o por cualquier cosa se te puede negar el acceso al mar o el acceso al aire. Que por cierto, precisamente pues, por ejemplo, las playas, vaya, porque tenemos fronteras, ¿no? Pero en realidad, pues, vaya, todos los continentes tienen pues playa, ¿no? Tienen precisamente costa. Entonces, incluso, por ejemplo, también los ríos, que eso sí no respetan las fronteras, pues precisamente, ¿no? ¿De quién es eso? Y eso precisamente es... Pero, ¿sabes? También se me hace muy interesante, por ejemplo, el tema de los bosques. Por ejemplo, el Amazonas, que pues vayan a escuchar nuestro capítulo del Amazonas. Precisamente, pues es un área muy, muy grande, que también pues abarca varios países también. Y pues los beneficios que el Amazonas tiene, como decíamos, ¿no? O sea, no solamente son para América del Sur, sino precisamente es para incluso, pues, del otro lado del océano, ¿no? Que también repercute ahí con el Sahara, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todo eso, precisamente, cómo se garantiza el bienestar, ¿no? De todas esas cuestiones que todos necesitamos para poder vivir. Y de otros elementos, por ejemplo, también se considera que la estratosfera es un medio común, pues, global. Y que, pues, nuevamente aquí repetimos algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que pues hay justamente ciertas zonas en donde es imposible e incluso sin sentido delimitar hasta dónde llega una frontera, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, en medio del océano no es como que alguien pueda poner una barrera y decir, no, pues es que mis peces son nacionales y no van a salir de mi frontera. Ajá, sí, o claro. en medio de una selva que es sumamente peligrosa, como el Amazonas, que alguien vaya a poner una línea en medio de la selva nada más para decir esto es mío. Sería muy sin sentido porque, pues, en realidad es territorio mayormente de animales y que pues a ellos les valen las fronteras. O incluso justo del espacio, que también habíamos dicho, no es como que alguien pueda decir, no, pues es que este tanto de el cielo es de este país. Porque pues no, ¿sabes? Hay cosas que simplemente no pueden entrar dentro de estos conceptos sociales que tienen pues cualquier sitio, cualquier nación. Y que sin embargo pues siguen siendo bastante importantes porque vaya, aquí también entra la duda. Si, por ejemplo, el Amazonas, si no puedo yo delimitar qué tanto es mío, pues ¿cómo me van a decir qué tanto cuido yo? Claro.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, ese es un cuestionamiento bastante, pues válido en esta cuestión de los bienes comunes. Y de hecho, porque creo que precisamente el sistema económico en donde pues ahora se rige gran parte de los países, vaya, precisamente nos lleva mucho a tener este pensamiento de el valor de las cosas, ¿no? De qué tanto puedo yo tener ganancia si tengo este pedazo de tierra, si tengo este pedazo de, si en mi territorio está este cenote donde puedo extraer agua, esta mina. Ajá, exacto, exacto. Pero pues en realidad ese cuidado al medio ambiente, como tú dices, es algo que es más bien de todos, ¿no? Uh-huh. Y es difícil realmente cómo coordinar eso. Y es que en realidad no llevamos tanto tiempo queriendo coordinarlo, porque pues si bien nuevamente el cambio climático siempre ha existido, pero siempre regresamos al punto como de inflexión dentro de la historia, ¿no? Que fue la revolución industrial, que fue justamente a partir del siglo XIX que el uso intensivo de múltiples pues situaciones de las que ya hemos hablado, combustibles fósiles, la explotación masiva de bosques, de minerales y océanos, que fue que la humanidad se empezó a dar cuenta de que pues estos recursos globales no eran pues inacabables o eternos, y que también la sobreexplotación de un área estaba causando también los daños en otras que pues afectaban a distintas naciones. La contaminación del aire, el deterioro de los mares, la pérdida de especies, justamente comenzaron a demostrar que algunos recursos eran de hecho pues eso, compartidos por toda la humanidad más allá de las creencias que se habían llegado a tener a lo largo de la antigüedad, ¿no? Ya no era solo como alguna historia vieja, sino que pues ya era algo con consecuencias reales y que pues justo causó momentos decisivos como fue la evolución de este mismo concepto en 1968, cuando un ecólogo estadounidense llamado Garrett Hardin publicó un artículo llamado The Tragedy of the Commons, o la tragedia de los comunes, en la revista científica Science. Y su trabajo explicaba básicamente que cuando un recurso es compartido por muchas personas pero nadie asume plenamente la responsabilidad de cuidarlo, existe un riesgo enorme de que cada usuario busque obtener el mayor beneficio posible, provocando finalmente su sobreexplotación y deterioro e incluso su extinción como pues medio común, ¿no? Y aunque Hardin se refería principalmente a los recursos comunes tradicionales, es decir, por ejemplo, si un pueblo, si una zona se dedicaba, por ejemplo, a cuidar un parque de cultivos y que todos salieran beneficiados, en realidad pues se dieron cuenta que esto podía aplicar a absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Todas las naciones son conscientes de que tienen cierta responsabilidad de cuidar su calidad de aire, los efectos que tienen en la atmósfera, sus efectos en el océano, pero si nadie toma esa responsabilidad de hacerlo, pues justamente todos corren el peligro de sobreexplotarlo y pues que nadie se está haciendo cargo. Sí, claro. Y de hecho, precisamente retomando esta idea de los derechos humanos, es curioso, ¿no? Porque es como si si el principal objetivo de precisamente utilizar los recursos sea pues generar dinero, ¿no? Uh-huh, más ganancias para eventualmente unos pocos, ¿no? O sea, siendo sinceros, ¿no? Y en esto refiriéndose a que, por ejemplo, incluso unos pocos, incluso aunque una sola nación se llenara de dinero, pues a final de cuentas, aunque sean millones de personas dentro de esa nación y digamos que todas recibieran un pago por el daño que ocurrió globalmente, pues a final de cuentas una nación es muy pequeña comparado con todo el mundo. Claro. Sea cual sea. Sí. Pero lo que voy también es que el objetivo considero que más bien es encontrar el bienestar de toda la sociedad, ¿no? O sea, uh-huh. Precisamente que no se concentre independientemente de riqueza, ¿no? Pero que precisamente los recursos
toda la población pueda tener acceso a ellos para tener precisamente pues una vida alineada a lo que es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York hay un movimiento que se llama Occupy Wall Street, que precisamente pues suele transformar espacios públicos o privados en espacios comunes. Precisamente hay coaliciones de activistas que pues se organizan para distribuir precisamente alimentos, recursos médicos incluso, y pues precisamente le dan un enfoque diferente a los valores que ellos consideran se tendrían que tener. De hecho, hay otro que considero es un poquito menos drástico, pero es una comunidad de 600 habitantes en Suiza, que de hecho tienen la característica que son varias pues casas, por así decirlo, que tienen un traspatio que es común, como si precisamente ese traspatio fuera la parte que se donara para poder eventualmente crecer alimentos, y hasta tienen pastoreo. Y de hecho estos vecinos, o este modelo de vivienda, funciona desde 1483, y de hecho pues vaya, está un poco lejos precisamente de este concepto de la propiedad privada, porque este espacio común lo cuidan todos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ahí se retoma un poquito el tema que decías, ¿no? De repente es un poco complejo realmente gestionar que todos cuiden ese entorno y que reciban también lo mismo, ¿no? Que todos trabajen lo mismo y que sea equitativo, ¿no? Eventualmente. Uh-huh. Pero vaya. También surge la pregunta de que, pues, si alguien deja de cuidarlo, pero se sigue usando su terreno, pues, ¿cómo se pueden hacer las cuentas ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, definitivamente hay varias cosas ahí que son interesantes de ver bajo la lupa, pero precisamente hay que ver que hay movimientos que definitivamente están luchando para poder tener una vida más apegada precisamente al total respeto insisto, de los derechos humanos, ¿no? Que creo que precisamente el derecho a tener un techo es bastante importante, ¿no? Y de hecho, hay un asentamiento aquí en México que me gustaría pues destacar, porque precisamente este es bastante alto. De hecho se llama, seguramente has escuchado de esto, es precisamente la Unión de Palo Alto, que de hecho está en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca. Y pues vaya, este sitio tiene una historia precisamente de tratar o de fomentar que precisamente las personas que tienen bajos recursos tengan realmente el derecho a tener una vivienda digna, ¿no? Uh-huh. De hecho, en los años 30-40 precisamente se experimentó pues una época de pobreza aquí en México, y causó que precisamente muchas personas, principalmente de Michoacán, vinieran a una mina que estaba explotándose en las periferias de la Ciudad de México. Y pues precisamente, bueno, o sea, en esas épocas evidentemente era diferente a como ahora estamos acostumbrados, pero vaya, el dueño de toda esa área precisamente obligaba a las personas a arrendar pedazos de tierra, y ahí construían sus viviendas provisionales, o sea, precisamente de materiales que no de bloques, ¿no? O sea, eran eventualmente no estaban destinadas a durar. Exacto, de cartón, de lámina, ¿no? Y así vivieron. En realidad se cuenta que hubo personas que incluso vivían en cuevas. Y bueno, precisamente al terminarse la explotación de estas minas, aproximadamente en los años 70, ya esta área estaba rodeada de asentamientos residenciales de lujo, y pues precisamente el dueño trató de sacar a las personas que había traído a trabajar, pero pues los vecinos precisamente empezaron más bien a ahora sí que tratar de quedarse con este terreno. Uh-huh. Y legalmente de hecho lo consiguieron.
durante esa lucha precisamente empezaron a construir ya casas un poco más estables, es decir, de bloques, para que precisamente fuera como un sustento ante esa lucha legal que tenían con el dueño del terreno, porque básicamente estaban argumentando que pues ahí es donde ellos hicieron su vida, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, para darle precisamente un poco más de impulso a este movimiento que buscaba precisamente que las personas tuvieran un techo, se creó una cooperativa que de hecho pues es una forma bastante interesante también de cómo pueden las personas organizarse, porque básicamente una cooperativa es una empresa, pero que precisamente todas las personas tienen igualdad de poder, todas toman decisiones en grupo y nadie tiene más autoridad que los demás. Pues se caracteriza normalmente tener por una buena comunicación y pues el respeto mutuo, ¿no? Y claro que todos se tendrían que apoyar entre todos. Y precisamente con esta creación de la cooperativa lograron que precisamente se pudieran quedar con este territorio. Y bueno, cuando yo leí el caso, sinceramente fue como, pero no es un poco invasivo, ¿no? Como pues al final se quedaron con un terreno que eventualmente no era de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero precisamente es un estilo diferente de pensamiento, ¿no crees? Porque al final, si tú lo piensas, creo que todos tendríamos que fomentar precisamente que las personas, que todos puedan vivir adecuadamente, ¿no? Ya sea con recursos naturales, llámese agua, aire limpio, pero también precisamente que tenga un lugar en donde refugiarse de la lluvia, ¿no? Del frío. Uh-huh. Y creo que por eso precisamente es como una lucha constante en las personas que eventualmente no tienen tantos recursos con las que sí, porque creo que muchas personas luchan más bien por tener una vida un poco más digna, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces estos dos aspectos suelen pelearse, suelen contradecirse mucho, pero vaya, precisamente una característica de esta cooperativa es que pues buscaron muchos beneficios a la sociedad. De hecho, precisamente se caracteriza por ser que, por ejemplo, las mamás solteras tuvieran apoyo para poder ir a trabajar y que sus hijos fueran cuidados, o que eventualmente hubiera espacios recreativos para los niños, o que, por ejemplo, también se pudieran bajar recursos de organizaciones a nivel internacional que precisamente ayuden para el mantenimiento de estas casas, ¿no? Y de hecho también hasta se crearon empleos ahí mismo, porque precisamente como se decía, ¿no? Una cooperativa sigue siendo una empresa que tiene beneficios para la misma cooperativa, ¿no? O sea, uh-huh, para la gente que busca precisamente el bienestar común de las personas que son miembros. Entonces, a raíz de eso empezaron a hacer una productora de tabiques y precisamente con esas ganancias pues tenían recursos para, no sé, por ejemplo, darle mantenimiento a las construcciones que estaban ahí, meter los servicios básicos también para pavimentar las calles, para hacer el terreno más plano, vaya, para precisamente todo esto. Que curiosamente pasa lo que tú dices, de repente hubo, y de hecho esto es más actual, personas que trataban más bien de, precisamente con esta sed, ¿no?, de obtener dinero, uh-huh, de vender su casa, ¿no?, que se encuentra dentro de la cooperativa. Y ahí desafortunadamente empezaron los problemas, porque al ser parte de esta cooperativa, las casas no pueden venderse porque pues es de la cooperativa, ¿no? O sea, no, tú realmente no eres dueño de. Uh-huh. Y hubo personas que sí tenían este deseo
y de hecho lo externaron. Y de hecho actualmente esta zona ya no es una cooperativa precisamente por estas cuestiones de estos miembros que ya no querían pues tener esa casa, ¿no? Y querían más bien la retribución económica. Entonces, vaya, es complejo realmente organizar a tantas personas e incluso también pues tener estos beneficios dentro de la cooperativa, ¿no? Porque de eso se trata, de poder administrar el dinero de tal forma que la cooperativa tenga beneficios, pero también precisamente cuidar que todas las personas pues tengan bienestar, ¿no? Uh-huh. Equitativamente. Eso es bastante retador. Y de hecho, hay formas de hecho, seguramente has escuchado también que existen como estrategias, por decirlo de alguna forma, que precisamente ayudan a que esta comunicación sea un poco más asertiva, ¿no? O sea, precisamente cómo llevar la gobernanza de los bienes comunes, que al final precisamente busca evitar el abuso de poder, y pues esta es la horizontalidad, que precisamente en una empresa o en un ámbito social como en el que ahorita estamos destacando, precisamente es cuando todos, a pesar de que unos tienen más recursos económicos o menos, o tienen prioridades diferentes, puedan tener una voz con el mismo peso, ¿no? Esa es como la característica principal de estas organizaciones, y de hecho se supone la solución a precisamente problemáticas como la que tú mencionabas hace rato de, bueno, ¿quién es responsable realmente de cuidar los bienes comunes en nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Se supone que así tendría que ser, ¿no? Sí, pero justamente mencionabas, justo con este caso, pues se puede hablar que, vaya, si ocurre en una comunidad tan pequeña, uh-huh, me refiero a pequeña dimensionada con el mundo. Sí, claro. Y hay problemas como de gestión, de diferencia de opiniones, pues ¿qué no va a pasar cuando estás hablando de países hablando entre sí, ¿no? Claro. Ciudades, lugares que son considerados soberanos y que pues por ende, para empezar, no se les puede obligar a hacer nada que no quieran hacer. Uh-huh, uh-huh. Y que pues prácticamente pues en eso, en admitir su soberanía, se está dando por hecho que pues van a hacer lo que mejor crean que es para su bienestar. Sí. Pero dentro de esto mismo tendría que haber una cierta como medición personal de saber qué tanto es tu bienestar únicamente personal y qué tanto es justamente el bienestar global, ¿no? Uh-huh. Que pues a final de cuentas te va a beneficiar. Sí. Y que justo ha sido algo que se ha discutido continuamente dentro de organizaciones, porque ciertamente ha demostrado que pues es algo de una muy difícil gestión, y más aún cuando estás hablando de países que quizá incluso están hasta en diferentes zonas horarias, que de pronto se quieran pues comprometer para organizarse, para hacer algo, y lo hace todavía más complicado, ¿no? Claro, sí. Por no hablar también de las brechas de lenguaje, de costumbres, de sociedad, o sea, ahora sí que entre mayor escala, pues más complicada la organización, y pues en este caso sí es algo muy especial. Sí. Y que de hecho, por ejemplo, ha pasado constantemente, ¿no? Y conforme el tiempo que se ha hecho más fuerte la mención de los bienes comunes globales, pues ha ido incrementando dentro de todo esto, ¿no? Y que incluso se puede como que hilar mucho a la Agenda 2030, que justamente quiere pues que ciertos bienes que tendrían que tener todos los puedan tener todos, ¿no? Salud, agua potable, energía, alimento. O sea, toda la lista que se tendría que poder cumplir para el 2030, pues justamente es de eso mismo, ¿no? Que esos mismos elementos puedan estar disponibles para todo aquel que las necesite. Sí, y que de hecho, si te das cuenta, o sea, es interesante porque esos acuerdos precisamente fueron creados
y adaptados y hasta cierto punto pues fortalecidos por los mismos países que los crearon. Uh-huh. O sea, a lo que voy es que precisamente entiendo que para que precisamente las personas puedan cuidar de un bien común y pueda perdurar a lo largo de las generaciones, realmente necesitan definirse de tal modo que pueda reducir los conflictos a un nada por un bien común, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que precisamente lo interesante aquí es ahora sí que como desnudarse, ¿no? Uh-huh. Borrar los intereses que precisamente unos tenemos como individuos y ver por el todo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, eso también considero se debería identificar, ¿no? O sea, se debe limitar también, pues, qué es lo que se desea cumplir, qué es lo que se desea lograr, ¿no? Porque, pues, precisamente limitando se puede tener una mayor libertad, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, hasta qué punto realmente a lo mejor se puede tener esta horizontalidad, ¿no? O sea, a lo mejor hay una persona que realmente sí tenga que jalar un poquito más las riendas para mover, ¿no? O sea, creo que eso también es interesante poderlo limitar y eventualmente también hasta cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? O sea, qué persona o qué integrante tiene permitido hacer tal decisión o qué tiene que hacer para poder tomar una decisión más bien, ¿no? Uh-huh. O incluso cuáles son las reglas para tomar esa decisión. ¿Quién es el que documenta todo eso? ¿Quién es el que regula? ¿No? Y de hecho lo digo porque hay un caso de éxito de una cooperativa en precisamente Uruguay que de hecho es o sea, vaya, el palo alto se queda diminuta a comparación de lo que precisamente esta cooperativa es. De hecho, ya ni siquiera se considera que es una cooperativa como tal. El organismo se llama la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. O sea, ese es su título, uh-huh. ¿no? Y de hecho es una organización social y gremial de Uruguay que fue fundada en 1970, que precisamente lo que hace es que agrupa a cientos de cooperativas de vivienda bajo un modelo de autogestión. Uh-huh. Y también que también puedan trabajar en conjunto. Y básicamente es pues una propiedad colectiva y garantiza así que las personas que se integren puedan tener un hogar digno y que pues al final ellos no van a lucrar de eso. Uh-huh. No, o sea, al final ellos lo que hacen es precisamente agrupar a las personas para que pueda realmente surgir una cooperativa y pueda realmente funcionar. Uh-huh. Por eso digo, no, o sea, a lo mejor sí hace falta tener a alguien que realmente no tenga la finalidad de lucrar y simplemente coordinar y gestionar todo lo que se debe de cuidar, ¿no? O sea, precisamente ese trabajo en conjunto, ¿no? Está muy interesante, pero precisamente tomando en cuenta que ya dentro de la cooperativa va a ser una autogestión, ¿no? Uh-huh. Porque pues de eso se trata, ¿no? Sí. Que todos sean iguales dentro de la cooperativa misma. Y, o sea, ahorita yo estoy hablando de cooperativas, pero esto precisamente pues se puede llevar a otras gamas. Ajá, a otros sistemas organizacionales, ¿no? De hecho, me llama también mucho la atención, hablando también un poco de esta cuestión de la tierra. ¿Tú habías escuchado de las tierras comunes? Uh-huh. Que precisamente, bueno, son más bien bienes comunales agrarios, que de hecho son más bien tierras que se le asignan a un cierto grupo, normalmente indígena o campesino, que precisamente es su tierra, ¿no? Y es bastante interesante porque
tienen dos fortalezas o características que de hecho hasta son reguladas por el artículo 74 de la ley agraria, que de hecho esas tierras no se pueden vender, no se pueden regalar, no puede cederse, no se pueden traspasar, o sea, son inalienables. Eso es lo que significa, ¿no? Que precisamente nadie puede obtenerlas. Son de la comunidad, no son de una persona, son de una comunidad y de hecho, pues precisamente son de esta comunidad porque ahí la comunidad obtiene todos los recursos con los que vive, ¿no? Tanto alimento, tanto como materiales para construir, como agua, vaya. Y está bastante curioso porque tampoco son inembargables. O sea que no se pueden utilizar para pagar deudas, ni garantía, ni confiscar, ni nada por el estilo. Y de hecho es bastante lindo porque es una forma de organización en donde precisamente se ve como un bien ancestral, más que como más que como un bien tangible, ¿no? O sea, es como si fuera parte precisamente de la comunidad, no como un patrimonio o una mercancía más bien. Y eso se me hace también muy interesante, ¿no? Uh-huh. Sí. Y que también justo se ha ido discutiendo varias de las cuestiones que ahorita tú comentabas que justamente, pues, qué tanto se define, qué tanto puede actuar una nación. Que por ejemplo, se ha ido platicando dentro de conferencias, ¿no? En 1972 en Estocolmo, que justamente una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que fue de hecho el primer encuentro internacional dedicado a problemas ambientales globales, y que pues gracias a este encuentro se creó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y sus siglas son PNUMA, que justo pues en esto mismo pues se reconoce que cualquier medio de bienes comunes globales pues al final de cuentas es ambiental, ¿no? Sí. Y que justamente era un organismo encargado de coordinar esfuerzos internacionales en materia ambiental y que justo buscaba desempeñar un papel fundamental para el desarrollo, y lo fue para el desarrollo posterior del concepto de los bienes comunes globales. Y esto pasó por otro salto en 1987 en el informe Nuestro Futuro Común o Our Common Future, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que fue precedida por la ministra noruega Gro Harlem Brundtland, que justamente introdujo varios conceptos que eran nuevos y que señalaba que el planeta posee recursos cuya protección constituye una responsabilidad común de toda la humanidad, pero también se comenzó a hablar de que, por ejemplo, en tecnología no puede igualar qué tanto puede ayudar, por ejemplo, o no es el mismo contexto en el que se puede ayudar tanto, por ejemplo, podría ser China o México. O sea, ambos tienen responsabilidades con el medio ambiente, pero no pueden ayudar de la misma manera o de la misma intensidad o con la misma tecnología. Y pues aún así, ambos pues hacen uso de los medios comunes globales, ¿no? Y esto se repite con cualquier nación. O sea, igual una nación es más avanzada en tecnología, tal vez otra en soluciones, y pues igual su daño a estos medios, a estos bienes comunes globales, pues es diferente. Uh-huh. Y pues también hacerse de cargo nada más de lo tuyo, pues no siempre te va a funcionar, porque pues a final de cuentas algo que sea verdaderamente malo, que igual y si tú no paras puede afectar tus ecosistemas de manera irreversible y que pues son responsabilidad de otra nación que quién sabe cuándo vaya a ayudarte, pues no es como que tú te puedas sentar a esperar las consecuencias. Entonces si tú puedes intervenir, intervienes, pero entonces ¿qué tanta responsabilidad estás tomando tú de más y qué tanto están otros países
pues deslindándose de la responsabilidad, ¿no? Y esto mismo han llegado cuestionamientos porque pues justamente en esto mismo de que hay muchas naciones que todavía como que no han planteado bien cómo es que van a solucionar ciertas problemáticas, se ha abierto otra discusión de qué tanto habría un incremento económico si ciertos bienes comunes globales se vieran severamente afectados. Es decir, vaya, en esto mismo también hay que hacer como que un repaso de cuáles son una parte de la lista, porque pues en realidad hay muchísimos bienes comunes globales. Hasta las semillas. Sí, literal. Que vaya, entre otros está la atmósfera, el océano, las aguas internacionales, la biodiversidad, la Antártida, el espacio ultraterrestre y vaya, algunos sistemas ambientales, científicos, semillas, en fin, la lista es muy larga. Y vaya, por ejemplo, la atmósfera, que constituye uno de los bienes comunes globales más importantes, es justo esta capa de gases que rodea la Tierra y hace posible la existencia de la vida al proporcionar pues oxígeno, regular la temperatura del planeta, proteger la superficie de la radiación solar, como también ya hablamos en su momento. Participa en el ciclo del agua, en la distribución del calor mediante la circulación de masas de aire y justo su deterioro por la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en una prioridad internacional a resolver y que pues cualquier alteración dentro de esta misma repercute sobre el clima, la agricultura, los ecosistemas y la salud humana. Los océanos justo también representan otro bien común global bastante grande. Cubren, pues lo que ya sabemos, el 71% de la superficie terrestre. Tienen también un papel fundamental en absorber dióxido de carbono, almacenar calor. Producen cerca de la mitad del oxígeno presente en la atmósfera gracias al fitoplancton marino, y que pues también son una fuente esencial de alimentos para miles de millones de personas, y por no decir el ciclo de pues los depredadores en el mar que es sumamente importante, como también ya hemos tratado, y que pues dentro de sus amenazas están la contaminación por plásticos, derrames de hidrocarburos, la acidificación, la sobrepesca, el aumento de la temperatura del agua, entre otros. La biodiversidad justo abarca las especies animales, vegetales, microorganismos y ecosistemas que existen en el planeta. Aquí incluso podría meterse un poco lo de las semillas. Y justo esta diversidad es la que sostiene procesos ecológicos como la polinización, que permite pues que tengamos absolutamente todo tipo de frutas, verduras, la fertilidad de los suelos, la regulación del clima, el control natural de las plagas, la purificación del agua, además de que proporciona alimentos, medicamentos, materias primas y recursos genéticos fundamentales para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y de hecho, la sobreexplotación de estos recursos naturales en específico representa una de las principales preocupaciones ambientales desde el siglo XIX. Y el otro bien que también es importante, bueno, todos son importantes, pero es el de la Antártida, que pues es este continente que posee alrededor del 90% del hielo terrestre y cerca del 70% del agua dulce congelada del planeta, desempeñando, pues como también tratamos en su momento, un papel esencial dentro de la regulación climática mundial, del nivel de los océanos. Y de hecho, gracias al sistema del Tratado Antártico, que está vigente desde 1961, es un territorio que se destina exclusivamente a fines pacíficos y de investigación científica, limitando las actividades militares y promoviendo la cooperación internacional para el estudio de los cambios ambientales que ocurren en la región. En esto mismo de que gracias a la ciencia y con muestras de hielo se puede ver pues cómo tendría que estar avanzando el cambio climático si estuviera siendo normal. Sí, industrialización. Sí. Y que
justamente en parte de todo esto se ha hablado que aún sigue habiendo este interés más que nada, pues, político y económico, porque en algunos casos se ha llegado a hablar qué pasa si se dejan pasar ciertas cosas y se deja que se deterioren esos bienes comunes. ¿Quién se beneficia? Y pues, ¿qué pasaría, no? Porque, aunque podríamos pensar, pues, nadie tendría que estar pensando en dinero en una situación así, aún así sigue habiendo. Por supuesto que yes. Y de hecho se ha llegado a hablar de si con el derretimiento de ciertas zonas de la Antártida, si no abriría nuevas rutas comerciales que fueran mejores que las actuales, lo cual beneficiaría pues a algunos países en específico, pero pues todo el mundo sufriría las consecuencias de la degradación de ese bien común, ¿no? Y igualmente, de hecho esto ya pasa con el Ártico, que hay ciertas rutas, por ejemplo la ruta del Mar del Norte, que solo está abierta durante el verano, que pues si todo sigue como va, pues tendría que estar abierta pues ya todo el año, y que pues reduce tiempos de trayecto de entre 10 a 15 días, que pues económicamente es muchísimo. Sí, claro. Y abriría nuevos trayectos como el Paseo del Noreste, que pues aunque funciona como una alternativa, a veces no es muy limitada y muy peligrosa, pues con el derretimiento sería pues accesible para cualquiera, así como lo es la ruta transpolar o la ruta central del Ártico, que actualmente solo está disponible para algunos buques muy específicos y que actualmente justo son buques rompehielos nucleares los que pueden pasar por ahí, que son unas cosas enormes, pero estudios han proyectado que podría ser transitable para cualquier barco comercial si el hielo central desaparece, como dicen las estadísticas que desaparecen en unos años. Entonces aquí se enfrentan dos ideas, porque si hablamos de recursos en general, muy teóricamente se puede tomar la idea de que si estos recursos desaparecieran gradual o totalmente, se obtendrían supuestamente más recursos alimenticios, de comercio, de riqueza de todos los tipos. Pero la problemática aquí es quiénes se verían justamente beneficiados. Esta misma idea de si nadie toma la responsabilidad y se deja pasar, aún así habría beneficios económicos para algunos. E incluso esos algunos podrían fomentar el hecho de que pues suceda esto con estas zonas, porque obtendrían un beneficio económico bastante grande, ¿no? Puede parecer que comercialmente hacer que una ruta sea 20 días menor o 30 días menor o incluso más, pues no es mucho, pero en realidad pues en comercios internacionales define muchas cosas que a su vez pues afectan literalmente a todos los bienes comunes globales que mencioné. Sí. Porque obviamente afectaría a los ecosistemas, al océano, a la atmósfera, entonces pues sí, a la Antártida. Y que pues aún así es una idea que sí se ha llegado a comentar en varias conferencias oficiales de qué pasaría si se vota más por el pues beneficio económico que el beneficio global real. Y creo que precisamente está muy ligado a esto de cuidar que los derechos humanos de las personas en general. Yo sé que ya dije derechos humanos como 1000 veces en este episodio, pero, o sea, precisamente, ¿no? Porque, o sea, considero que el objetivo principal es precisamente que todos tengamos una vida digna, ¿no? Sí. ¿Y cómo se logra eso? Pues precisamente evitando que estos bienes comunes
se acaben, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que precisamente nuestra economía se rige por el dinero. O sea, sí, voy de acuerdo, estamos en una economía completamente capitalista. Bueno, en la mayoría dinero de los casos. Recursos. Y exacto. Y entonces, creo que entonces más bien sería indispensable ver cómo ponerle una traba a que solo unas personas se vean beneficiadas por la explotación de esos recursos. Uh-huh. Porque pues si unas cuantas obtienen beneficios, es muy probable que otras se vean muy afectadas, o que incluso, retomando el episodio muy catastrófico, pues esas zonas se vuelvan zonas de sacrificio, ¿no? Uh-huh. Incluso. Entonces, lo que se busca principalmente al cuidar los bienes comunes es que todos estemos hasta cierto punto con la misma comodidad, ¿no? Uh-huh. Que todos tengamos estos derechos humanos cubiertos. Uh-huh. Y de hecho, a mí también me surgió la pregunta, surgió la interrogante de hasta qué punto realmente algo se puede considerar bien común, ¿no? Porque, uh-huh, pues, supongamos que todo se rige precisamente bajo esta cosmovisión, por decirlo de una forma. Entonces, eso significa que, por ejemplo, productos que están altamente automatizados, dígase, por ejemplo, un auto, ¿puede también tratarse como un bien común? ¿Hasta qué punto realmente es algo indispensable o no? Pareciera de repente que lo indispensable va muy de la mano a poca automatización. Uh-huh. O que eventualmente solo sea quedarse en cubrir los derechos humanos, porque vaya, no es un derecho humano poderse transportarse, hasta donde yo sé, poder viajar. Pues no recuerdo como tal ahora mismo, pero, o sea, el hecho de poder acceder a ciertas cosas, acceder a un trabajo, acceder a ciertas cosas, sí es derecho. Sí, pero lo que me refiero es que a lo mejor hay ciertos aspectos que ya puedan considerarse como un lujo y entonces ya no sea un bien común. Estas son precisamente las incógnitas, ¿no? Que me dejó este tema a mí personalmente. Y eventualmente, si esas industrias que tienen un gran alto de automatización, pues precisamente no se tendrían que hacer también cargo de que todos esos recursos de bienes comunes que consumen para poder hacer tales productos, no también tendrían que ocuparse de devolverlos a la naturaleza de una forma sana. Uh-huh. Porque son bienes comunes. Uh-huh. Que a lo mejor se pueda hacer como una red de empresas que busquen precisamente cuidar los bienes comunes. Sí, en realidad justo es un cuestionamiento que se ha hecho mucho, porque también en esto mismo de ¿qué pasa si dejamos que estos recursos se reduzcan o no? Pues en realidad termina afectando, porque si un lugar se queda sin recurso material, materias primas, cosas que se sacan de ecosistemas, cultivos y todo, aunque tengan todo el dinero del mundo para comprar lo que sea, pues de nada sirve tener dinero si no hay que comprar. Claro. O si la calidad del aire de plano se hace fatal y las personas empiezan a enfermar y empiezan a poder rendir menos en el trabajo, pues estamos hablando de cualquier trabajo, ya sean compañías, gobiernos, empresas, lo que sea, pues va a terminar afectando dichos puestos, e incluso pues en todo esto mismo que hemos hablado, que aumenta la mortandad, que pues la gente deja de tener calidad de vida, pues al final de cuentas, pues ¿de qué le sirve a un comercio tener nuevas rutas de comercio si no hay compradores sanos, si no hay recursos suficientes que comerciar? Y que pues a final de cuentas está siendo degradado literalmente la raíz primaria de todo lo que se vende. Y creo que le acabas de dar justo al clavo, Semi. Porque en el capítulo anterior decíamos que
las empresas estaban viendo la inversión en catalizadores, que son precisamente estos mecanismos para limpiar el aire de las emisiones de las empresas que estaban causando la lluvia ácida, como inversión. Porque precisamente, pues, si no hay en dónde cultivar, pues todo vale. Ajá, exacto. Entonces, ¿no sería interesante también verlo como voy a invertir en cuidar los bienes comunes? Dígase agua, aire, nuevamente, tierra. Vaya, generar la menos contaminación posible de cualquier tipo para que precisamente mis empleados y mis puedan compradores seguir rindiendo lo que yo necesito que rindan. Precisamente. En vez de generar nuevas necesidades que igual y nadie va a poder terminar de cubrir por la falta de materia prima y necesidades en cuestión de salud, más bien cuidar las necesidades actuales que hay en un mercado que pues realmente es bastante grande y que actualmente las áreas de comercio pues ya son literalmente globales. Entonces pues sí, o sea, justamente actualmente se ha ido hablando que para ayudar a esto mismo de reducir los riesgos que tienen los bienes comunes globales, hay que hacer el consumo responsable, disminuir el desperdicio de alimento, la generación de residuos, reutilizar minerales, separar correctamente los desechos para facilitar su reciclaje y un gran etcétera, el de siempre. Pero justo retomando igualmente el tema anterior de la lluvia ácida y cómo en realidad en cuestión de meses, naciones se organizaron tan fuertemente para poder librarse de un problema que ya los estaba afectando directamente, pues en realidad esto es algo que con la suficiente organización se puede implementar como una solución integral más que una solución aparte. O sea, no decir voy a generar tantos residuos y ya después veo cómo los reciclo, sino quizá de qué tantos residuos que estoy liberando podría yo dejar de hacerlo. Claro. O sea, atacar la raíz directa y no la consecuencia. Sí. Porque sin duda ya vimos con el mismo modelo de la lluvia ácida que en realidad es el mejor modelo. Atacar la raíz en vez de las consecuencias. Porque si no dejas de atacar las consecuencias, pues te vas a pasar toda la vida ahí, nunca vas a terminar de solucionar nada, va a parecer que nada avanza y en realidad pues todo va a seguir yendo en un deterioro constante porque justamente la raíz de los problemas sigue activa. Claro, sí. Entonces pues sí es algo que tendría que ser fomentado, pues sí, desde prácticas que ayuden a hacer esto más visible y que puedan las empresas, industrias, gobiernos, lo que tenga que interceder ahí, mejorar su industrialización, porque sí, actualmente pues hay que admitir que sería muy difícil, si no es que casi que imposible vivir sin industrialización. Claro. Pero la cuestión es justamente cómo va a evolucionar esta industrialización para que pueda seguir siendo viable dentro de 100 años, dentro de 200 años, y no que estemos pensando cómo vamos a llegar dentro de 3 años. Que de hecho, si te das cuenta, o sea, retomando precisamente esto de las áreas comunes o de las áreas o espacios que tienen los pueblos indígenas, pues esa es precisamente la cosmovisión que ellos tienen de ese pedazo de tierra, que pueda perdurar para las próximas generaciones. Y creo que precisamente ¿cómo podemos transportar esa misma cosmovisión a lo que tenemos ahorita, que es la industrialización? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que todos esos bienes comunes, esos recursos, pues puedan perdurar para las siguientes generaciones, atacando la problemática de raíz? Que los bienes comunes globales sean un testimonio de nuestro buen paso por la tierra y nuestra buena gestión de los problemas que fueron surgiendo y no de más, pues literalmente extinción de los recursos. Porque recordemos que la tierra va a seguir ahí. Sí. La cuestión es si nosotros podemos habitarla o no. Sí. Bueno, pues sí, definitivamente creo que es bueno ver estos puntos de vista porque
pues nos ayudan a ver que se puede solucionar, ¿no? Ujú. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que aquí exploramos, acompáñenos, pues podrán seguirnos escuchando cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, encontrándonos conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.